生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el mentor de Spider-Man capítulo 281 al 285. Tras la intensa conversación, la pelea se había detenido. Miguel O'Hara había suspendido la persecución y los hombres araña se habían reunido. La atmósfera en la sala estaba cargada de tensión y expectación. En el centro se alzaba la máquina de regreso a casa, un dispositivo complejo y futurista que emitía un suave resplandor azul. Su elegante superficie metálica estaba adornada con intrincados diseños, y su consola central estaba cubierta por una red de líneas de energía luminosas. Un robot con forma de araña llamado Anir, con sus múltiples extremidades articuladas, trabajaba diligentemente alrededor de la máquina, tejiendo una red de energía para crear una jaula láser. En medio de la multitud de héroes arácnidos, Michael Wilson, el legendario Spider-Man, destacaba con un aura de respeto y autoridad. Junto a él estaban su fiel discípulo, Spider-Man Rojo, y otros rostros conocidos. Peter B. Parker, Gwen Stacy, Ovie Brown, Spider-Punk, el espectacular Spider-Man, Takuya Yamashiro, Spider-Man de Japón, y Jessica Drew. Cada héroe lucía su propio traje y habilidades distintivas, demostrando su disposición a apoyar a Miles Morales en su regreso a su universo. Miles Morales estaba de pie en el umbral de la máquina, sus ojos escudriñaban la sala y a los hombres araña reunidos a su alrededor. Los héroes allí congregados eran una diversa gama de variantes de araña, cada uno ataviado con su icónico traje, cuya presencia añadía solemnidad al momento. Michael Wilson, el legendario Spider-Man, estaba de pie junto a la consola, su figura enmarcada por las luces pulsantes de la máquina. Su expresión era una mezcla de determinación y calidez. No te preocupes, Miles. Te seguiremos cuando llegues a casa, dijo con voz firme y tranquilizadora. Miles, sintiendo la presión del momento, corrió hacia Michael. La energía en la habitación pareció detenerse cuando lo abrazó con fuerza. Las manos enguantadas de Michael le dieron unas palmaditas en la espalda a Miles en un gesto reconfortante, mientras que con el otro brazo lo rodeó con firmeza. Ve, chico. Solo tenemos 2 días para prepararnos antes de que empiece tu evento canónico, murmuró Michael con voz suave pero firme. Miles retrocedió un poco y miró a Michael con un gesto de agradecimiento. Gracias de nuevo, Mike. El rostro de Michael se iluminó con una sonrisa de orgullo, y sus ojos reflejaban la confianza que tenía en Miles. No hay problema, hombre. Cerca de allí, Spider-Man Rojo observaba el intercambio con orgullo, con la mirada llena de admiración por su compañero discípulo. Los demás Peter B. Parker, Gwen Stacy, Ovie Brown, Spider-Punk, el espectacular Spider-Man, Takuya Yamashiro, Spider-Man de Japón, y Jessica Drew estaban cerca, con los ojos reflejando una mezcla de emociones. El pesar por no haber podido apoyar plenamente a Miles y la alegría por su disposición a seguir adelante eran palpables. Miles se volvió hacia Gwen y Peter B., con una sonrisa que reflejaba su agradecimiento. Gracias también, Gwen. Peter. La voz de Peter B. estaba cargada de emoción cuando rompió el silencio. Lo siento, Miles. No te vi antes. Miles se apartó un poco y miró a Peter B. con una cálida sonrisa. Está bien, Pete. No tenías otra opción, dijo con un tono amable pero firme. La sinceridad en su voz disipó la tensión en la habitación y le brindó consuelo a Peter B. Mientras tanto, Gwen Stacy se acercó, con el rostro marcado por el arrepentimiento y la preocupación. Sus ojos, rebosantes de disculpas silenciosas, se encontraron con los de Miles mientras hablaba, con voz suave pero cargada de emoción. Lo siento, Miles, por no haberte contado todo. Miles miró a Gwen, con una expresión que mezclaba empatía y tranquilidad. Gwen, no te preocupes. Todos hemos estado pasando por momentos difíciles, respondió con un tono amable pero comprensivo. Miles se dirigió entonces a Spider-Man Rojo, el discípulo de Michael Wilson.
El peso de sus experiencias compartidas como alumnos del legendario Spider-Man los unía de una forma que pocos podían comprender. Como compañero discípulo de Michael, gracias por tu ayuda, Pete. Peter Parker, conocido como Spider-Man Rojo, asintió en señal de reconocimiento. Levantó la mano y, lentamente, se quitó la máscara, dejando ver una sonrisa cálida y sincera. Somos hermanos a partir de ahora, dijo Peter, con la voz cargada de un profundo sentimiento de camaradería. Miles sonrió y asintió, con la voz llena de convicción. Hermanos. Justo en ese momento, Ovie Brown, también conocido como Spider-Punk, se acercó con su habitual aire rebelde. Miró alternativamente a Miles y a Peter antes de hablar con una sonrisa. ¿Y yo? Preguntó Ovie, pasando un brazo juguetonamente por los hombros de Miles y Peter. Debería ser también uno de sus hermanos jurados. La sala, que ya rebosaba de unidad y un propósito común, pareció iluminarse aún más con la energía contagiosa de Ovie. Miles soltó una risita, miró a Spider-Man Rojo antes de volver a mirar a Ovie. Por supuesto, Ovie, dijo Miles con una amplia sonrisa. Y. Gracias, chicos. Ovie sonrió, con los ojos brillando de picardía. Muy bien, entonces seremos hermanos jurados. Juntos conquistaremos este multiverso. La sala se llenó de risas al disiparse la tensión, aunque solo fuera por un instante. La camaradería entre los hombres araña era palpable. Cada uno encontraba consuelo y fortaleza en su vínculo compartido. Pero el momento distendido duró poco. Miguel O'Hara, aún cargando con el peso del multiverso sobre sus hombros, se acercó a Miles con expresión seria. Chico, la voz de Miguel era áspera, pero había algo más suave debajo, un atisbo de respeto. Miles miró a Miguel, aún sintiendo el temor residual de sus enfrentamientos anteriores, pero se mantuvo firme con una confianza renovada. Te lo demostraré, Miguel. Puedo salvar a mi padre y a mi universo. Miguel resopló, con una expresión indescifrable. menos charla y más acción. Sin decir palabra, Miguel le dio la espalda a Miles y dirigió su mirada hacia Margot, también conocida como Spider-Bite. Date prisa y manda a este chico a casa, ordenó Miguel con tono firme. Margot asintió, mientras sus dedos volaban sobre los controles de la máquina de regreso a casa. La consola se iluminó y escaneó el ADN de Miles para determinar su destino. Mientras Miles observaba cómo la máquina cobraba vida, su corazón latía con fuerza, expectante. Por fin puedo volver a casa y salvar a mi padre, pensó, con una determinación inquebrantable. Se giró para mirar a sus amigos, los hombres araña que lo habían apoyado en las buenas y en las malas. Yo iré primero, dijo Miles con voz firme. Michael Wilson, el legendario Spider-Man, asintió con una sonrisa tranquilizadora. Nos vemos después de esto, Miles. Miles asintió y entró en la máquina de regreso a casa. Mientras el robot con forma de araña llamado Anir comenzaba a tejer la red de energía a su alrededor, envolviéndolo en el capullo protector que lo enviaría a casa, Miles sintió una mezcla de alivio y determinación. Pero mientras el proceso comenzaba, Michael observaba con el corazón apesadumbrado, mientras un plan se desarrollaba en su mente. Lo siento, Miles, pensó Michael, con el rostro ensombrecido. Pero el universo al que te envían no es tu hogar. Es la Tierra, 42, un mundo donde Spider-Man no existe y donde reina una versión malvada de ti. La mente de Michael se aceleraba pensando en la necesidad de su plan. La máquina de regreso a casa te envía al universo vinculado a tu ADN, y como la araña que te picó no era de tu mundo, te envía a la Tierra, 42. Necesito arreglar ese universo, restaurar el equilibrio donde Spider-Man nunca existió. Miró a los demás, consciente de la carga que le imponía a Miles, pero convencido de que era necesaria para salvar el multiverso. No te preocupes, Miles. Te seguiremos. Tenemos 2 días antes de que comience tu evento canónico. Hasta entonces, necesitas estar allí para que mi plan funcione, para salvar de verdad el multiverso, todo él. Cuando el capullo de telaraña envolvió por completo a Miles, la máquina comenzó a zumbar y el portal a la Tierra, 42 se abrió.
El corazón de Michael se encogió ante el peso de su decisión, con la esperanza de que, llegado el momento, pudieran salvar no solo un universo, sino todos. Michael espera que su plan funcione, ya que recuerda haber hablado con su sistema antes de que entraran en la máquina de ir a casa. Hace 30 minutos. En los rincones más recónditos de la mente de Michael Wilson, se encontró en un extraño espacio digital donde podía comunicarse con el sistema, una fuerza misteriosa que lo había guiado a través de numerosos desafíos. El espacio a su alrededor estaba lleno de corrientes de luz y símbolos parpadeantes, que representaban la profunda conexión entre él y el sistema. Fue allí, en este mundo virtual, donde Michael y el sistema mantuvieron su compleja conversación. Michael permanecía de pie en medio de esta extensión digital, su figura aparecía como una proyección lúcida de sí mismo, ataviado con su característico traje negro de Spider-Man, con el emblema de la araña azul oscuro brillando sutilmente contra el fondo de información fluida. Con la frustración reflejada en su rostro, la voz de Michael resonó en el espacio, cargada de urgencia y determinación. ¿Qué eres exactamente, sistema? Has estado conmigo en todo momento, pero aún no comprendo tu verdadera naturaleza. La respuesta del sistema se manifestó como una voz tranquila y etérea que emanaba de todo a su alrededor, cada palabra acompañada de una sutil onda en los flujos de datos. Anfitrión, esa información está restringida. Por lo tanto, no puedo revelar ninguna información en este momento. Michael frunció el ceño, perdiendo la paciencia. Se pasó una mano enguantada por el pelo, exhalando lentamente para recuperar la compostura. De acuerdo. Pero al menos dime esto. ¿De verdad cambié mi evento canónico por tu interferencia? Y si es así, ¿cómo puedo ayudar a miles a cambiar el suyo sin provocar un agujero cuántico? La voz del sistema permaneció impasible. Anfitrión, fuiste tú quien cambió el evento canónico, no yo. La confusión se reflejó en el rostro de Michael. ¿Qué quieres decir? Creí que me proporcionabas los medios para cambiar mi destino. El sistema continuó. Estoy sujeto a ciertas reglas y no puedo revelar más detalles, anfitrión. Sin embargo, las decisiones que ha tomado han moldeado su trayectoria actual. Michael suspiró, frotándose las sienes. TSK, de acuerdo, pero dime, ¿cómo puedo cambiar el evento canónico de Miles Morales sin crear un agujero cuántico en el multiverso? Tiene que haber una manera. Hubo una breve pausa mientras el flujo de datos se intensificaba, y símbolos y códigos parpadeaban rápidamente mientras el sistema procesaba la consulta. Entonces, la voz habló de nuevo, con tono deliberado y preciso. Anfitrión, para lograr tal cambio, debe realinear los eventos a sus orígenes previstos. Al restaurar los elementos a donde deberían haber estado desde el principio, la línea de tiempo puede estabilizarse sin efectos adversos. Michael detuvo su paso, entrecerrando los ojos en señal de reflexión. Restablecer las cosas a su lugar original, volver al principio, su mente analizaba innumerables escenarios y posibilidades, buscando una solución oculta en la compleja red de líneas temporales y acontecimientos. De repente, una chispa de inspiración se encendió en su interior. Los ojos de Michael brillaron al recordar encuentros anteriores con la función tienda del sistema, un repositorio de poderosos objetos y habilidades a los que había accedido antes. Creo que sé qué hacer, murmuró, mientras un plan comenzaba a tomar forma. ¿Recuerdas esas cosas que vi en la tienda hace un tiempo? Hubo dos en particular que me llamaron la atención. Una poderosa carta de triunfo y otra habilidad que podría ayudarme esta vez. El sistema vaciló. Espero que no sea la carta ganadora, anfitrión. Michael sonrió con sorna, firme en su decisión. Ya veremos. Pero por ahora, tengo que enviar a Miles a Tierra, 42. Lo necesito allí para que mi plan funcione. Para llevarlo a cabo correctamente, Tierra, 42 será clave. Al terminar la conversación, Michael miró a su alrededor, a la sala llena de Spider-Man. El tiempo apremiaba. En la próxima media hora, el destino del multiverso recaería sobre sus hombros, y Miles, sin saberlo, desempeñaría un papel crucial en el gran plan que Michael había estado tramando.
Tiempo presente mientras Miles desaparecía en el portal creado por la máquina de regreso a casa, envuelto en la intrincada red de energía tejida por Anir, Michael permanecía entre sus compañeros Spider-Man, observando con una mezcla de expectación y determinación. El suave zumbido de la máquina llenó la cámara, y el brillante destello anunció la partida de Miles hacia la Tierra. 42. La mirada de Michael se detuvo en el resplandor menguante del portal, mientras sus pensamientos se aceleraban. Aguanta, Miles. Estamos justo detrás de ti, pensó en silencio. Peter B. se acercó y notó la expresión pensativa en el rostro de Michael. ¿Estás bien, Mike? Pareces estar muy concentrado. Michael esbozó una sonrisa tranquilizadora, ocultando la complejidad de su plan. Sí, solo pensaba en el trabajo que tenemos por delante. Tenemos mucho que preparar. En el universo de Michael. La escena en el universo de Michael Wilson era de una intensidad caótica. La sala estaba bañada por la luz inquietante de una enorme grieta que se había abierto recientemente, proyectando un brillo perturbador sobre los héroes y villanos allí reunidos. El ambiente estaba cargado de tensión mientras los restos de la batalla comenzaban a sentarse, revelando un sombrío panorama de aliados y adversarios por igual. Lovejoy, gravemente herido con una profunda puñalada en el abdomen, estaba siendo atendido por Bruce Banner, quien trabajaba con urgencia para estabilizarlo. Cerca de allí, el Doctor Strange se encontraba en un tenso enfrentamiento con Thanos, cuya imponente presencia llenaba la habitación con una palpable sensación de pavor. Thanos, imponente y amenazador, sostenía en su guantelete una serie de poderosos artefactos. La gema de la mente, la gema del alma, la gema del espacio y la gema del tiempo, cada una brillando ominosamente. En su mano izquierda, empuñaba una espada amenazante, cuyo filo relucía con intención letal. A su lado se encontraba Ebony Maw, cuyos poderes telequinéticos creaban ondas en el tejido de la realidad mientras manipulaba el entorno con precisión milimétrica. De repente, otro portal se abrió de golpe y Corvus Glaive emergió, su imponente figura abriéndose paso entre el caos. La mirada de Thanos se posó en su lugarteniente con una mezcla de expectación e impaciencia. ¿Han aparecido nuestros hombres aquí?, preguntó Thanos, con voz autoritaria. Corvus Glaive, con la mirada penetrante y calculadora, asintió en señal de comprensión. Sí, mi señor. Todos han aparecido sanos y salvos, aunque están dispersos en diferentes lugares. La expresión de Thanos se endureció, transformándose en una sonrisa sombría. Bien. Entonces, a cazar este mundo. La declaración de Thanos impactó a los héroes como una descarga eléctrica. Era evidente. Thanos planeaba destruir el mundo en su búsqueda de la gema del poder, sembrando el caos y la destrucción por donde quiera que fuera. Los héroes, ya de por sí nerviosos, comprendieron que las cosas estaban a punto de empeorar considerablemente. En medio del caos, Ebony Maw flotaba sobre la batalla, usando sus poderes telequinéticos para atacar de nuevo al Doctor Strange. Strange, alerta y concentrado, usó su magia para bloquear los ataques. Mientras tanto, su capa ocultaba la gema del poder, manteniéndola a salvo. La lucha era intensa, con ambos bandos combatiendo con ahínco por el control. La mirada de Thanos recorrió la habitación, buscando la escurridiza gema del poder. Su frustración era evidente cuando gritó: ¿Dónde está la gema del poder? Loe, apretando los dientes por el dolor, escupió una réplica desafiante. Ni idea, pregúntenle al maldito cabrón. Les mostró el dedo corazón mientras se sujetaba las heridas. Los ojos de Ebony Maw se entrecerraron con ira. Tonto arrogante, exclamó furioso, preparándose para desatar su telequinesis una vez más. Pero Thanos, aparentemente cansado de la búsqueda infructuosa, alzó una mano para detenerlo. Basta, ordenó. Su atención se centró entonces en Mark Taylor y Emily Taylor, quienes se habían acercado para enfrentarlo. Mark, con una expresión de determinación férrea, gritó: «No lo toques». Emily, también conocida como Lady Vamp, se movía con una presencia elegante pero amenazante. Su naturaleza vampírica era evidente en su porte y en el aura que emanaba. Thanos, con la mirada penetrante y escrutadora, notó sus cualidades sobrenaturales y la estudió con atención.
Eres una mestiza, afirmó Thanos con frialdad, entrecerrando los ojos mientras observaba a Emily. Luego, su mirada se dirigió a Mark. Y tú no eres lo que yo llamaría humano. Eres como los Vengadores. La confusión de Mark era palpable. ¿Vengadores? ¿De qué estás hablando? Los labios de Thanos se curvaron en una sonrisa cruel. Así que no hay Vengadores en este universo. ¡Qué intrigante! La ausencia de los Vengadores en este universo sugería que los héroes podrían enfrentarse a un desafío aún mayor sin el apoyo de sus icónicos homólogos. El Doctor Strange, consciente de la gravedad del momento, continuó protegiendo la gema del poder dentro de su capa, mientras su mente trabajaba a toda velocidad para idear un plan. Las manos de Bruce Banner se movían con rapidez para estabilizar a Loe, y su preocupación por su jefe era evidente a pesar de la batalla en curso. La sala se convirtió en un campo de batalla caótico, donde héroes y villanos se enfrentaron con una intensidad que resonaba en el ambiente. El Doctor Strange, observando la escena, comprendió la gravedad de la situación. Los científicos, atrapados en el fuego cruzado, se dispersaron presas del pánico, y sus gritos resonaron en la sala mientras huían del caos. La mente del Doctor Strange trabajaba a toda velocidad mientras sopesaba sus opciones. Con la sala repleta de los sonidos de la batalla y la tensión en aumento, sabía que debían escapar. Se concentró en el espacio a su alrededor, intentando conjurar un portal que los llevara a un lugar seguro. Thanos, imponente y corpulento, dirigió una mirada escalofriante sobre los héroes. Su voz era una declaración fría y despiadada. Los maté a todos. A los Vengadores y... Sus palabras buscaban infligir daño psicológico tanto como físico. Mark, aún asimilando la magnitud de la situación, quedó atónito. La mención de los Vengadores, a quienes desconocía pero suponía que eran similares a los héroes que conocía, lo llenó de una nueva furia. La idea de que Thanos hubiera asesinado a estos héroes avivó su determinación de luchar. Bruce Banner, con expresión de férrea determinación, insistió. Señor, tenemos que irnos. Ahora. Sostuvo a Loe Ojai, tratando de mantener firme a su amigo herido. Peter Quill, gravemente herido, miró fijamente a Thanos. Su voz temblaba de furia y angustia mientras preguntaba, ¿también mataste a Gamora? Thanos permaneció en silencio, con una expresión indescifrable. La falta de respuesta fue un duro golpe para Peter Quill, quien lo interpretó como la confirmación de sus peores temores. Su rostro se contrajo en una mezcla de dolor y rabia. ¡Monstruo! Gritó, lanzándose contra Thanos en un ataque desesperado. Corvus Glaive, siempre alerta, respondió sin dudarlo. Con una patada rápida y precisa, golpeó a Peter Quill en el estómago. La fuerza del golpe hizo que Peter se doblara y vomitara, y su cuerpo salió disparado hacia atrás por el impacto. El Doctor Strange, al darse cuenta de la inutilidad de enfrentarse directamente a Thanos y sus fuerzas, gritó. No podemos luchar contra ellos aquí. Tenemos que escapar. Thanos rugió de frustración, su voz resonando en medio del caos. Tráiganme la gema del poder. Corvus Glaive y Ebony Maw, leales a su amo, asintieron en señal de asentimiento. Sí, mi señor. Correaron, mientras sus ojos recorrían la habitación en busca del esquivo artefacto. El Doctor Strange, intentando mantener la concentración en medio del caos, comenzó a abrir un portal. Pero Ebony Maw, presintiendo la inminente huida, usó su telequinesis con precisión letal para interrumpir el hechizo de Strange. Una espada, empuñada por Thanos, fue lanzada hacia Strange. Strange logró esquivar la hoja con un rápido movimiento lateral, pero el arma le rozó la mejilla, dejándole un doloroso corte. La sangre le corría por la cara, un crudo recordatorio del peligro que corrían. La sala era una cacofonía de fuerzas que chocaban y gritos desesperados. Los héroes luchaban por sus vidas, sus movimientos frenéticos mientras intentaban superar a sus formidables enemigos. Lo que estaba en juego era más importante que nunca, y el destino de su universo parecía depender de su capacidad para escapar y reagruparse. El Doctor Strange, con una determinación inquebrantable a pesar de su herida, continuó concentrándose en crear el portal.
Su único objetivo era poner a salvo a sus aliados y reagruparse antes de afrontar su próximo desafío. La batalla estaba lejos de terminar, y cada segundo contaba mientras luchaban por sobrevivir y proteger lo que quedaba de su mundo. La batalla en la sala subterránea había alcanzado su punto álgido. El Doctor Strange, con el rostro marcado por la concentración y la frustración, murmuró: TSK, no encuentro ninguna oportunidad. Sus intentos por crear un portal se veían frustrados por los implacables ataques de Ebony Maw, quien usaba su telequinesis para mantener a Strange a la defensiva. Corvus Glaive, observando a los asediados guardianes de la galaxia, se preparó para acabar con ellos. Su aguja cósmica brillaba con una intención letal mientras avanzaba amenazadoramente hacia ellos. Mark Taylor y Emily Taylor, ambos heridos pero decididos, intervinieron para enfrentarse a Corvus. Corvus sonrió con suficiencia, con una confianza inquebrantable. Por muy fuertes que seáis, no podéis igualar mi poder. Su voz rebosaba arrogancia mientras alzaba su aguja, listo para atacar. Mientras tanto, Ebony Maw continuaba su implacable ataque contra el Doctor Strange. Strange esquivaba y se movía con agilidad, sus defensas mágicas apenas resistían mientras intentaba mantener a raya a Ebony Maw y buscaba una forma de escapar. Mientras tanto, Thanos centró su atención en Loe Ayowai. Loe aún sufría la herida de arma blanca, y su estado empeoraba cada segundo. Bruce Banner, frenético y desesperado, comprendió que la vida de Loe pendía de un hilo. No tuvo más remedio que usar el frasco de líquido verde que había guardado. El producto de su último experimento, al que había bautizado como radiación de poder. Esta poción, creada aprovechando el poder debilitante de la gema del poder, tenía como objetivo potenciar las habilidades de radiación gamma. La mente de Bruce iba a 1000 por hora mientras descorchaba el frasco. No puedo perder el tiempo. Tengo que beber esto. Pensó, con la mirada fija en Thanos, que se acercaba a Loe. Sin dudarlo, Bruce bebió de un trago el contenido del frasco. El líquido verde lo recorrió y, casi de inmediato, su cuerpo comenzó a palpitar con energía pura. Su corazón se aceleró y sintió como la transformación se apoderaba de él. Thanos, percibiendo el ominoso cambio de energía, miró a Bruce con creciente curiosidad y reconocimiento. Los ojos de Thanos se entrecerraron al observar la transformación. Ahora, ¿por qué me resultas tan familiar? Eres Hulk. Exclamó, dándose cuenta de la verdad. Cuando la transformación de Bruce alcanzó su punto álgido, su cuerpo comenzó a hincharse y crecer, adquiriendo un intenso tono verde. Sus músculos se expandieron y su estatura se volvió colosal. El otrora dócil científico era ahora Hulk, cuyo poder se había magnificado gracias a la poción experimental. El suelo temblaba bajo sus pies mientras rugía. Su presencia se había convertido en una fuerza descomunal de furia y poder. La mirada de Thanos era una mezcla de intriga y recelo. Hulk, ahora completamente transformado, miraba fijamente a Thanos con una furia primigenia que prometía devastación. La energía caótica de la sala se disparó con la entrada de Hulk en la contienda. Todos, aunque maltrechos, quedaron atónitos ante la transformación de Bruce, pues jamás habían visto nada igual. Una criatura verde gigantesca. Pero el Doctor Strange, que ya lo sabía, aprovechó la distracción momentánea para crear un portal lo suficientemente grande como para que Hulk y todos pudieran entrar, mientras Hulk se preparaba para enfrentarse a Thanos con su fuerza renovada. Loe Ayowai observó conmocionada cómo Bruce Banner se transformaba en Hulk, y su habitual compostura fue reemplazada por una furia incontrolable. «Bruce, ¿qué has hecho?», murmuró Loe, con la voz teñida de asombro y preocupación. Sabía que el frasco verde había transformado a Bruce. Al fin y al cabo, lo había visto beber esa poción. Loe, sujetándose las heridas, comprendió la gravedad de la situación. Esto no pinta bien. Parece que Bruce se ha convertido en una bestia sin cerebro, pensó, mientras sus ojos seguían al descontrolado Hulk que se abalanzaba sobre Thanos con un acto temerario. Thanos, observando el caos con una expresión tranquila, casi divertida, comentó: «Ahora este Hulk está aún más descontrolado que el que combatí antes». Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios mientras añadía: «Quizás sea incluso más fuerte que aquel Hulk».
Con eso, los dos titanes chocaron. Con un rugido, Hulk lanzó su enorme puño contra Thanos. Thanos no se inmutó. En cambio, respondió al golpe de Hulk con el suyo. Cuando sus puños chocaron, la fuerza fue tan poderosa que generó ondas expansivas por toda la sala, haciendo temblar el suelo. Thanos sonrió al sentir la fuerza de Hulk, impresionado por su poder bruto, pero aún así se mantuvo firme. Ambos estaban igualados en este choque de fuerzas, y ninguno retrocedió. Mientras tanto, Ebony-Maw continuaba su ataque contra Doctor Strange, usando su telequinesis para impedir que Strange completara el portal. Justo cuando Ebony-Maw estaba a punto de atacar de nuevo, una fuerza repentina lo golpeó, lanzándolo por los aires. Aturdido y sorprendido, levantó la vista para ver quién le había propinado un golpe tan poderoso. Frente a él se encontraba Millie Taylor, también conocida como Lady Vamp. Sus ojos brillaban con una feroz determinación, y su rasgo vampírico se hacía evidente en la fuerza y velocidad de su ataque. Ebony-Maw, reconociendo ahora su verdadera naturaleza, murmuró: «Una vampira, o mejor dicho, una medio vampira». Emily miró a su marido, Mark, que se enfrentaba a Corvus Glaive. «Cariño», exclamó, con evidente preocupación en su voz. Mark, sin apartar la vista de Corvus, respondió: «Cariño, concéntrate en él. Déjame encargarme de esto». Sus ojos estaban fijos en Corvus Glaive, listo para defenderse de cualquier ataque. Loe, luchando por mantenerse consciente, observó el campo de batalla. Ver a sus aliados luchando con todas sus fuerzas lo llenó de culpa. «Lo arruiné y lo siento, Michaeli», pensó, con el remordimiento pesando sobre su mente. Mientras Loe Ayoway luchaba por mantenerse consciente, el dolor de sus heridas y el caos del campo de batalla lo abrumaban. Sus pensamientos eran un torbellino de arrepentimiento y preocupación, pero entonces, en medio de la confusión, escuchó una voz familiar, suave pero llena de inquietud, que resonaba en su mente. «Cariño, ¿estás bien?». Los ojos de Loe se abrieron ligeramente y su corazón dio un vuelco. Era la voz de su esposa, Mindy Ayoway, quien poseía el don de la telepatía. A pesar de la grave situación, su voz le transmitía calma y consuelo. «Mindy», respondió Loe en su mente. Loe luchaba por mantener la vista nítida mientras combatía el dolor y el agotamiento abrumadores. La oscuridad en su mente era como una pesada cortina a punto de caer, pero la voz de Mindy era el ancla que le impedía desmoronarse. «Hiciste lo que creíste correcto. No estás solo en esto, Loe. Así que, por favor, mantente fuerte, por mí, por nosotros». La voz de Mindy resonó en su mente, impregnada del amor y la determinación que siempre lo habían impulsado a seguir adelante. «Sí», murmuró Loe, casi en un susurro. «Parece que aún no puedo morir». Pensar en quienes todavía contaban con él, en las batallas que aún quedaban por librar y en las cosas que aún tenía que hacer, despertó en él una profunda determinación. No podía rendirse ahora, no cuando había tanto en juego. De repente, algo llamó la atención de Loe. Una tela familiar y ondeante apareció frente a él. La capa del Doctor Strange. Flotaba justo delante, con la tela carmesí apuntando en una dirección específica. Loe siguió su trayectoria con la mirada y divisó al Doctor Strange de pie cerca de un portal, cuya energía arremolinada proyectaba un brillo inquietante a su alrededor. El Doctor Strange sostuvo la mirada de Loe y ella sintió con firmeza, con expresión seria pero comprensiva. El mensaje era claro. Loe debía llegar al portal y ponerse a salvo. Con un esfuerzo inmenso, Loe logró ponerse de pie, mientras su cuerpo protestaba con dolor. La sangre brotaba de la grave herida en su abdomen, y cada movimiento le provocaba oleadas de agonía, pero se negaba a rendirse. Había sido un justiciero, conocido en su día como el Ángel, un apodo que infundía terror en los corazones de los criminales. No iba a permitir que ese fuera el final de su historia. «Cariño, ve allí. Ve al mago y sálvate primero». La voz de Mindy lo instó con suavidad pero con firmeza. Loe asintió, sabiendo que ella tenía razón. No podría ayudar a nadie si sucumbía a sus heridas allí. Cada paso hacia el portal era una lucha de voluntades. Su visión se nublaba con cada pisada.
Se aferró con fuerza a la vida, intentando contener la hemorragia mientras avanzaba con dificultad. Loe apretó los dientes, obligándose a moverse a pesar del intenso dolor en el abdomen. Cada paso le parecía una eternidad, pero la voz de Mindy animándolo y la visión del portal del Doctor Strange a pocos metros le daban la fuerza necesaria. Sabía que no podía permitirse el lujo de derrumbarse ahora, con tanto en juego. La capa carmesí del Doctor Strange ondeaba a su alrededor, como si lo guiara y protegiera del caos del campo de batalla. La capa, con voluntad propia, parecía decidida a garantizar la seguridad de Loe, empujándolo suavemente hacia el portal. Loe dio otro paso, con la vista aún borrosa, pero con una determinación inquebrantable. La voz de Mindy resonaba en su mente, tranquila pero llena de preocupación. Ya casi llegas, cariño. Solo un poquito más. Loe asintió, aunque él no estaba seguro de si ella podía verlo. Aún no he terminado, susurró para sí mismo, mientras una férrea determinación se apoderaba de él. No podía permitirse morir, todavía no. No cuando aún había tanta gente que contaba con él, no cuando aún quedaba tanto por hacer. Al llegar al portal, echó un vistazo al campo de batalla. Ver a sus aliados luchando con todas sus fuerzas le infundió un renovado sentido de propósito. Todos arriesgaban sus vidas, combatiendo fuerzas inimaginables. No podía permitir que sus esfuerzos fueran en vano. El Doctor Strange, que seguía defendiéndose de los implacables ataques telequinéticos de Von y Mau, logró asentir brevemente en dirección a Loe, instándolo en silencio a cruzar el portal. No había tiempo para dudar. Loe respiró hondo, preparándose para el viaje que le esperaba. Sabía que cruzar el portal era solo el principio. Tras echar un último vistazo a la caótica escena que lo rodeaba, Loe entró en el portal, envuelto por la energía arremolinada. Mientras el mundo a su alrededor comenzaba a transformarse, la voz de Mindy resonó una vez más en su mente, llena de amor y consuelo. Mientras Loe escapaba por el portal, Mark Taylor, Emily Taylor, el Doctor Strange y Hulk quedaron atrás para enfrentarse al peligro. El Doctor Strange evaluó rápidamente la situación. Le preocupaba que Hulk, ahora luchando contra Thanos, estuviera fuera de control. Dado que Bruce se había transformado en Hulk hacía poco tiempo, aún no había aprendido a controlar su poder, lo que lo convertía en una fuerza salvaje e impredecible. Esto hacía la batalla aún más peligrosa, sobre todo con Thanos fingiendo estar poniendo a prueba la fuerza de Hulk. El Doctor Strange sabía que no podían ganar esa batalla ahora y que necesitaba sacar a todos de allí sanos y salvos. Abrió otro portal, planeando su escape, pero era evidente que poner a todos a salvo no sería fácil. Tengo que asegurarme de que todos salgan de aquí, pensó el Doctor Strange mientras abría otro portal. Sus ojos se movían rápidamente entre Von y Mau, que se encontraba enfrascada en una feroz batalla con Emily Taylor, y Thanos, que parecía estar jugando con Hulk. La furia descontrolada de Hulk no era rival para la fuerza de Thanos, y el Doctor Strange sabía que no podían permitirse perder a nadie más. Von y Mau, cada vez más frustrado, se dio cuenta de que Loe había logrado escapar y dirigió su ira hacia Emily, gritando: «¡Murciélago!». Su voz estaba llena de furia, y sus poderes telequinéticos arremetían con renovada intensidad. Emily sonrió con sorna, sus colmillos brillando en la penumbra. «Oh, parece que has fracasado», se burló, mientras sus instintos vampíricos agudizaban sus sentidos y seguía contraatacando con ferocidad. Mientras tanto, Mark Taylor, inmerso en una feroz lucha contra Corvus Glaive, suspiró aliviado al saber que su amigo Loe había escapado. Pero rápidamente volvió a concentrarse en la batalla. Sabía que Corvus era más fuerte, un adversario formidable, pero Mark no era de los que se rinden fácilmente. Tenía sus propios trucos y estaba decidido a resistir. Corvus miró a Mark con desdén, evidente en su voz, llamándolo miserable mortal. Sus palabras rebosaban arrogancia, pero Mark no se dejó intimidar. Sabía que ganar esta pelea no dependía solo de la fuerza. Se trataba de ser más astuto que su oponente. En ese instante, el Doctor Strange, usando su látigo arcano, arremetió contra Corvus Glaive, distrayéndolo momentáneamente.
Luego, Strange miró a Mark y asintió con firmeza, una señal silenciosa de que era hora de retirarse. Mark vio el portal detrás de Strange y comprendió el mensaje. Necesitaba sacar a todos de allí antes de que las cosas empeoraran. Sin dudarlo, Mark gritó: «Emily. Tenemos que irnos, ahora». Emily, aún enfrascada en combate con Ebony Maw, miró a Mark y luego al portal. Comprendió la gravedad de la situación y la necesidad de reagruparse. Con un poderoso golpe, hizo retroceder a Ebony y se lanzó hacia el portal. Mark, aún receloso de Corvus Glaive, también actuó, esquivando un golpe letal y dirigiéndose hacia el portal. El Doctor Strange mantuvo la concentración, manteniendo el portal abierto y listo para su escape. Mientras Mark y Emily corrían hacia el portal, el furioso rugido de Hulk resonó en el campo de batalla, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Thanos, al percatarse de su huida, gritó: «¡Deténganlos!». Pero antes de que pudiera reaccionar, el enorme puño de Hulk impactó en su cabeza, haciendo que el titán loco retrocediera tambaleándose. Thanos, momentáneamente aturdido, miró a Hulk con una mezcla de ira y fastidio. «Ahora sí que la has liado, bestia sin cerebro», gruñó, con la voz cargada de furia, preparándose para contraatacar. Mientras tanto, Mark y Emily corrieron hacia el portal, conscientes de que debían escapar. Ebony Maw y Corvus Glaive los vieron huir y rápidamente los persiguieron, decididos a impedir que escaparan. Pero el Doctor Strange estaba preparado. Se interpuso entre ellos y la persecución, usando su magia para detenerlos. Creó barreras mágicas que bloquearon los poderes telequinéticos de Ebony Maw y desviaron los ataques de Corvus Glaive. «Ahora, fuera», gritó el Doctor Strange, instando a Mark y Emily a que se apresuraran a cruzar el portal mientras él contenía a los villanos. Mark y Emily no perdieron ni un segundo. Saltaron al portal justo cuando comenzaba a cerrarse. Ebony Maw y Corvus Glaive intentaron detenerlos, pero ya era demasiado tarde. El Doctor Strange cerró rápidamente el portal, dejando a los villanos atrapados al otro lado. Thanos, cegado por la ira, se volvió hacia Hulk, con los ojos ardiendo de furia. Pero los héroes habían escapado, dejando atrás el campo de batalla. Thanos entrecerró los ojos al reconocer al hombre que tenía delante. «Eres el mago al que maté en aquel entonces», gruñó. El Doctor Strange sonrió con suficiencia, imperturbable ante la amenazante presencia de Thanos. «Esa era solo una versión alternativa, más débil que yo», replicó con un tono rebosante de confianza. Thanos sonrió con desdén y preguntó: «¿Ah, sí?», antes de abalanzarse sobre el Doctor Strange con el puño listo para golpear. Justo cuando Thanos estaba a punto de alcanzarlo, Hulk, enfurecido, lo embistió con todas sus fuerzas. El impacto fue tan poderoso que hizo tambalear a Thanos, obligándolo a apartar la vista del Doctor Strange y concentrarse en el gigantesco monstruo verde. Cuando Corvus Glaive y Ebony Maw se abalanzaron sobre el Doctor Strange desde lados opuestos, este se dio cuenta rápidamente de que no podía enfrentarse a ambos directamente. En lugar de entrar en pánico, pensó con rapidez. Sabía que debía ser más astuto que poderoso. Primero, el Doctor Strange usó su magia para crear múltiples ilusiones de sí mismo, lo que provocó que Corvus y Ebony dudaran, sin saber cuál era el verdadero Doctor Strange. Mientras estaban distraídos, Strange abrió un pequeño portal detrás de él y lo atravesó rápidamente, reapareciendo a poca distancia. Este breve momento de confusión le dio a Strange el tiempo suficiente para invocar una barrera mágica entre él y los dos enemigos. Ahora, con algo de espacio, podía evaluar mejor la situación y prepararse para su siguiente movimiento, manteniendo a raya a Corvus y Ebony mientras ideaba cómo escapar o cambiar el rumbo de la batalla. Justo cuando Corvus Glaive y Ebony Maw estaban a punto de atacar al Doctor Strange, un grupo de agentes de S.H.I.E.L.D. apareció repentinamente con las armas listas. Evidentemente confundidos por la caótica escena, preguntaron de inmediato: «¿Quiénes son ustedes? ¿Y dónde está el director Loe?». Los agentes miraron a su alrededor, tratando de comprender la situación, alternando la mirada entre las personas de aspecto alienígena y la presencia del Doctor Strange. El Doctor Strange aprovechó rápidamente la situación.
Señaló a Corvus Glaive y Ebony Maw y gritó. Son el enemigo. Mírenlos, son extraterrestres. Añadió. Soy humano, de la Tierra, igual que ustedes. Deben detenerlos. Ante las formas desconocidas y claramente alienígenas de Corvus y Ebony, los agentes dudaron solo un instante antes de decidir confiar en las palabras del hechicero. Al fin y al cabo, un ser humano, sobre todo uno que parecía ser un poderoso mago, inspiraba mucha más confianza que las ominosas figuras alienígenas que tenían delante. Y ese verde, continuó el Doctor Strange, señalando a Hulk mientras forcejeaba con Thanos, es Bruce Banner. Él también es humano, transformado debido a las circunstancias. Los agentes de S.H.I.E.L.D. reconocieron a Bruce Banner, el científico que conocían de su propia organización. Se quedaron atónitos al verlo transformado en un enorme monstruo verde. El líder calvo del grupo miró al Doctor Strange con incredulidad y preguntó, ¿estás seguro de que es Bruce? El Doctor Strange asintió con seguridad y respondió, estoy seguro. Ha sufrido una transformación, pero sin duda es él. Los agentes, ahora en estado de alerta máxima, centraron su atención en las verdaderas amenazas. Corvus Glaive y Ebony Maw. Mientras alzaban sus armas, listos para el combate, el Doctor Strange dirigió su mirada hacia el descontrolado Hulk. Sabía que no podía abandonar a Bruce en su estado actual, sobre todo con el portal a la seguridad tan cerca. Los agentes abrieron fuego, desatando una ráfaga de disparos de rifle y pistola que obligó a Thanos, Corvus Glaive y Ebony Maw a ponerse a cubierto, deteniendo temporalmente su avance. Thanos, observando el implacable ataque de los agentes, gruñó con frustración. ¿Crees que estos humanos pueden detenerme? Espetó, entrecerrando los ojos al Doctor Strange. Pero los agentes, ahora totalmente decididos, continuaron su asalto, blandiendo sus armas con determinación. Uno de los líderes, un agente calvo de presencia imponente, gritó. No nos superarán. Protegemos este planeta. Ebony Maw, siempre estratega, se burló. Humanos patéticos y no son más que una molestia. Buscó órdenes en Thanos, pero este simplemente lo ignoró, visiblemente irritado. Pobre humano murmuró Thanos. Solo están retrasando lo inevitable. El Doctor Strange se dio cuenta de que el ataque de los agentes le estaba dando un tiempo precioso. Con Thanos, Ebony Maw y Corvus Glaive momentáneamente inmovilizados por la lluvia de fuego, Strange supo que tenía una oportunidad para actuar. Dirigió su atención a Hulk, que seguía descontrolado, perdido en su furia. Strange necesitaba encontrar la manera de calmarlo y ayudarlo a cruzar el portal. Mientras los agentes continuaban su implacable ataque, Strange comenzó a tejer un hechizo, moviendo sus manos con movimientos intrincados mientras se concentraba en Hulk. Bruce, necesito que te calmes murmuró Strange, con la voz apenas audible por encima del estruendo de los disparos. Lanzó un encantamiento somnífero dirigido al furioso Hulk. Lentamente, los movimientos de Hulk comenzaron a ralentizarse, sus rugidos se convirtieron en gruñidos somnolientos a medida que el hechizo surtía efecto. Thanos, al notar el cambio de actitud de Hulk, intentó avanzar, pero los agentes fueron implacables. Intensificaron el fuego, acribillando a Thanos con una ráfaga concentrada de rifles y pistolas. La fuerza de los ataques dificultó el avance de Thanos, obligándolo a retroceder y buscar refugio. Ebony Maw y Corvus Glaive, cada vez más frustrados por el persistente ataque de los agentes, intentaron abrirse paso. Pero los agentes estaban decididos, y su intensa potencia de fuego creó un espectáculo formidable, impidiendo que Ebony Maw y Corvus Glaive se acercaran más al Doctor Strange. El Doctor Strange, al percibir que Hulk ya estaba lo suficientemente calmado, se acercó rápidamente a él. Vamos, Bruce, salgamos de aquí, le instó, guiando al adormilado Hulk hacia el portal. Mientras los agentes seguían disparando, manteniendo ocupados a los villanos, el Doctor Strange guió a Hulk hacia el portal donde Loe, Nick Twin y Lady Bang ya los esperaban. El incansable ataque de los agentes les había dado el tiempo justo para escapar, y cuando Strange y Hulk cruzaron el umbral del portal, él les dedicó un gesto silencioso de agradecimiento a los agentes que, sin saberlo, habían desempeñado un papel crucial en su supervivencia. Final del capítulo.